las pensiones a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro o cualquier otro programa social de entrega de dinero. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los especialistas, los que hacen números. Sin duda, es uno de los grandes logros desde que la 4T llegó al poder. Sí, les da votos, pero la verdad... Yo sé que te encabrona, y te encabrona además, pero ¿sabes qué, doctor? Quien sea de Morena, sea del PAN, sea del PRI, se acabó de una vez por todas. Arturo destruye a panista. Jóvenes periodistas se burlan de Loret de Mola porque tuvo que reconocer logros de la 4T. ¿Qué fue lo que se aprobó? Bueno, a ver, estamos hablando de un cambio histórico. En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari hizo una ley que de alguna forma privatizó, mercantilizó un bien nacional que es el agua. Y desde entonces la ley era una especie de manual de cómo operar títulos de concesiones. El enorme problema fue que una gran cantidad de panistas, de priistas, fueron acaparando millones de metros cúbicos de agua. Millones de metros cúbicos de agua. Por solo mencionar un ejemplo, Vicente Fox tiene 10 concesiones hasta 2032, donde acapara millones de metros cúbicos de agua. Luis Armando Reynoso Femat, que es exgobernador de Aguascalientes, panista, por supuesto, 3 concesiones hasta el 2025. Ignacio Loyola Vera de Querétaro, una concesión hasta el 2037. Marco Cortés, su exdirigente, con 2 concesiones hasta 2047. Miguel Márquez, de Guanajuato, 3 concesiones hasta 2029. Francisco Ramírez, una concesión hasta 2029. ¿Qué defendió el PAN con su vida, Pedro, con su vida? Estaban entregados ahí. Pues el huachicol del agua, el huachicol del agua. Porque para ellos no existe la lógica de que las aguas nacionales son propiedad irrenunciable de la nación, constitucional de la nación. Y entonces vimos ni más ni menos que al líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero, ahora líder del cártel del huachicol también, saliendo a una rueda de prensa a decir: es que le van a quitar la propiedad privada a los empresarios, a los productores agrícolas, a los campesinos. Falso. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? El pasado, lo que ellos representan, el acaparamiento de agua, los beneficios, la falta de orden, la falta de visibilidad, y el futuro, que somos nosotros, que es agua para todas y para todos. Con agua y el Estado han tenido todas las herramientas para poder cancelar lo que quieran. Pero mira, yo quisiera dar un contexto, porque el crecimiento promedio del sector primario, que es la agricultura en nuestro país, con este mediocre gobierno que dicen llamar de la cuarta transformación, que no es otra cosa más que la cuarta destrucción, es el 0.8% de crecimiento mediocre en tema de agricultura. Esto porque dejaron abandonado al campo mexicano con 23 programas sustantivos que le quitaron. Pues no, hombre, los de Morena se despachan con la cuchara grande en materia de agua, ¿eh? Fox, Márquez, Femat, ¿y ellos no son acaparadores de agua? Pues tienen sus concesiones, que se revisen, y si hay alguna anomalía, a ver, aquí lo decimos fuerte y claro, pues que lo justifiquen y que si no, se las retiren. Pero si no hay ni una sola anomalía... ¿no? O sea, que la autoridad revise las concesiones y no que simplemente se deje que se haga lo que se quiera. Es bueno. Lo que no es bueno es que le quiten derechos históricos a los productores nacionales. Todos esos productores son los herederos de la Revolución Mexicana. Imagínate ahora que tanto sus abuelos lucharon con sangre para tener esas tierras y tener cultivos y tener garantías, incluso incluida el agua, y hoy vengan los de Morena a quitarles ese derecho. Arturo. Empezaré por decir que me sorprende mucho la falta de conocimiento de la historia que tiene Héctor Saúl. Primero porque si queremos hablar de la revolución, los conservadores son los que representaron siempre el porfiriato, ¿no? Ellos son representantes pues ustedes son más conservadores ahora, ¿no? Para decirlo, ¿no? Con toda claridad. Me sorprende mucho que cuando le convenga de pronto vaya a procesos históricos de nuestro país, pero que no nos diga que ellos fueron los que acabaron con el ejido. Es decir, los conservadores, los neoliberales, terminaron con el ejido, lo volvieron privado, ¿no? Y hoy quieren envolverse en una bandera de nacionalistas cuando sabemos que son unos centrallistas. Y realmente lo que están protegiendo son las concesiones de unos cuantos. Oye, ¿en Morena hay? Pues sí hay. Los que estamos proponiendo la ley somos nosotros. Curioso que ellos no la propusieron. Y curioso que no hayan hecho nada en 7 años. Entonces no te interrumpí, querido Héctor. Curioso que no hayan hecho nada en 7 años. Entiendo que te duela. No, y entiendo perfectamente bien narrativa. que cuando se te acaban los argumentos me interrumpes, pero no te preocupes. Hoy estoy aquí para darte clases y para que te lleves hasta un lunch a tu casa. Eres muy mal maestro. Lo que le quiero decir a Héctor es que dices que en 7 años no lo hicieron, bueno, en 36 años no lo hicieron ustedes. Cuando se intentó hacer, ciertamente, lo que hacían era lo que trataron de hacer bloqueos en el país, sacar a
personajes que supuestamente representaban a pequeños campesinos. Y entonces lograban frenar la acción del gobierno. Lo trataron de hacer esta ocasión. Sacaron a gente a bloquear con tractores de último modelo, de último año, ¿no? Para que dijeran, la ley no va, que se eche para abajo. Lo que realmente estaban protegiendo, reitero, son los millones de metros cúbicos. Pero ¿qué crees, querido Pedro? ¿Y qué creen quienes nos escuchan hoy en su casa? La ley se aprobó. Las modificaciones se aprobaron. Desgracia. Y no lo hicieron ustedes. Por desgracia. Lo hicimos lastimando nosotros. al pueblo. Tendremos la posibilidad ahora sí de reordenar un tema que estaba completamente desordenado. A ver, ¿quién puede estar en contra, Pedro, de comunidades que no tenían agua y que de pronto el gran cacique, ¿no?, que provenía de las concesiones que ellos entregamos, tenían, por ejemplo, presas que habían desarrollado al margen de la ley y que acumulaban incluso más agua que la que tenían las comunidades enteras? O, te voy a dar otro ejemplo, en Aguascalientes, en mi tierra, ¿no? Había, por ejemplo, espacios en donde había concesiones de uso agrícola, claro, entregadas ni más ni menos que a los que gobernaron el Estado, panistas. Y mientras que las comunidades, ¿no?, del oriente de la ciudad de Aguascalientes se quedaban hasta 3 o 4 días sin agua y tenían que ir por tandeos, pues las pipas se convierte en un gran negocio. Entonces, ¿qué hacían? Extraen de los pozos de uso agrícola, que tienen un precio mucho más barato que el de uso industrial o el de uso habitacional, y empiezan a vender en pipas a las comunidades que no tienen. Ese es el huachicol del agua. Es uno del mal uso que señaló con agua que se le había estado dando. Sin duda. ¿Qué queremos? Pues reordenar este tema. ¿Por qué tanta resistencia? Oye, que hay metida gente que esté metido, quien esté metido, que no se queden con los bienes de la nación como se están quedando. Oye, así de fácil. ¿Estás de acuerdo? Por ¿Lo supuesto. firmas? Pues claro. Yo también. Yo no vengo a defender a nadie. Pero se valen todos los panistas. Si hay algún acaparador, si hay un abusador, que lo castiguen y que le quiten su posesión. Pues es la pero ley. no vengas a señalar Pero nada esa es más la ley. los que están en el Héctor, PAN. pues es Sé una mayoría. objetivo, A ver, caballero. porque te voy a señalar los que también están en Morena. Están en el Partido Porque si no Acción pierdes Nacional. objetividad. Le tengo que pedir al gobierno si puedo heredarla o no a mis hijos. Y eso es lo que están haciendo. ¿Estás conmigo? Te doy concesión de agua. ¿No estás conmigo? No te doy concesión de agua. Esa es la verdad. La de fondo, esa es la verdad. Lo que quieren es un control político electoral en el manejo de agua en todo el país. Déjame detenerme ahí tantito porque esa parte me parece medular en esta conversación, en esta discusión. Arturo, entonces los productores, agricultores que salieron a bloquear, que salieron a tapar los accesos de San Lázaro, etcétera, pueden tener la certeza de que no por haber hecho eso les van a quitar, cancelar, no renovar sus concesiones de agua. La presidenta lo dijo hoy en la mañana. No hay una sola concesión que en este momento se hubiera revocado. Pero me llama mucho la atención lo que dice Héctor. Dice, es que ahora tendrán que ir con el gobierno y con Conagua para revisar o para poderle dar trámite a una concesión. A ver, Héctor, es que las concesiones son concesiones, es decir, son títulos que otorga el gobierno porque el agua es un bien de la nación, no es tuyo, Héctor. No es de tus amigos panistas, no es de Vicente Fox, no es de tus cuates. Esa no es la discusión. Es que es muy importante esa discusión. La discusión es el control que hace el gobierno. Pues el gobierno tiene que controlar un bien que es súper importante para la productividad nación. al campo. Eso es falso, porque te voy a decir por qué, dónde está la falsedad. Le quitas falsedad, viabilidad pero al déjame campo. terminar. Yo sé que no dejas que los productores, no dejes que los productores disfruten, gocen y tengan el agua para ¿Por qué no me celebrar? dejas terminar? Dejemos que termine la idea. ¿Por qué no me dejas terminar? Dejemos que termine la idea y regresamos Porque contigo está para dar diciendo la... mentiras. Ahora los panistas traen esta moda nueva de cuando se les acaban los argumentos, interrumpen, ¿no? Pero yo, está bien, estoy de acuerdo con que interrumpas, querido. Te voy a dar otra clase para que te vayas hoy. Y si quieres puedes tomar nota también, querido Héctor. Ahí te va. Mira, nadie contigo estaría en la una ley establece, muy clara, la última, la que se votó, porque se me hace que no estuvo en la discusión, ¿no? No, hombre, se hasta subí a denunciarte. Que una vez, ¿no?, que hay un proceso de sucesión de la concesión, la Conagua tiene la obligación de en 20 días, entregar un nuevo título de concesión. Ahorita, él te va a decir, porque les conviene, porque todos sacan raja política, no, te van a quitar el agua, quieren el control, ahora vas a tener que votar por ellos. ¿No es cierto? Pues, ¿qué ley está viendo? Cuando los mexicanos, los productores, los quieren arrodillados. Mira, los productores mexicanos no necesitan de que ningún partido los esté moviendo. Conozco a muchos de ellos. Se movieron legítimamente en defensa de un derecho. Muchos de ellos heredaron esas tierras con la utilización de agua. Que nos está viendo que el PAN, que tu partido, no movilizó a los productores ni en la frontera norte, claro no, tapando puentes internacionales, ni aquí en San Lázaro. Nadie del PAN movilizó, ni gobernadores, ni nadie. Pedro, cuando hay una movilización legítima en este país, lo primero que hace el gobierno es tratar de deslegitimar
con lo más sencillo. Son los de la oposición, son los partidos políticos. Imagino que estás defendiendo el caso del rancho El Saucito, del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ¿no? En donde les tiramos 5 presas ilegales. Es el PRI que está con ustedes. No, ustedes son el PRIAN. ¿no? Y te voy a 5 contestar de presas César ilegales Duarte, mira. desviaban Uy. 700 millones de litros. Punto, ¿no? En el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, ¿no? La población indígena, esta que hoy viene dizque a defender Héctor Saúl Larios, ¿no? Tiene un extremo de sequía del 46%, 50 litros por persona al día, ¿me explico? Contra las 5 presas ilegales y los 700 millones de litros desviados de agua ilegal que se llevaban a un río. ¿700 millones? Eso, sí, 700 millones de litros desviados del río para abastecer el agua del rancho de Duarte. La inversión hídrica, lo que tanto dicen, desde que llegó Morena hay 240,000 millones de pesos que no invirtieron en infraestructura hídrica. Ah, pero sí están buenos para ir a lastimar al pueblo de los productores y irle a quitar sus derechos. No me quiero ir sin volver a dejar claras las mentiras del PAN y las mentiras de Héctor. Dice, ¿no? Del artículo 22. La ley prohíbe, dice, transmitir derechos y dejará en el desamparo a los productores, a los herederos o a los socios. ¿Por qué no lees el artículo? Lo voy a leer, pues dame chance, Héctor, no te pongas loquito, ¿Por qué dice? Pues déjame terminar, ¿qué estoy haciendo? Léelo. Yo sé que te encabrona, No, y te encabrona no, además, no. pero ¿sabes Muy qué, bien. Héctor? Quien Para sea, nada. sea de Morena, sea del PAN, sea del PRI, Te lo se firmo. acabó, Te lo se firmo acabó de ahorita. una vez por todas. Lágrimas aquí, de Loret. Por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy como plenamente de acuerdo con este señor, aunque él lo diga con voz de estar muy enfadado con todo esto. Es como el meme ese de la máscara amable que esconde el ardor detrás. Hoy la presidenta le dio un subidón más al mejor programa social que tiene la 4T, el aumento al salario mínimo. Lo que realmente ha sacado a millones de personas de la pobreza es que desde que llegó López Obrador ha subido 154% el salario mínimo. Hoy la presidenta lo subió 13%. Lo que realmente ha disminuido la desigualdad en México ha sido el aumento al salario mínimo. Mucho más que las pensiones a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro o cualquier otro programa social de entrega de dinero. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los especialistas, los que hacen números. Sin duda, es uno de los grandes logros desde que la 4T llegó al poder. Sí, les da votos, pero la verdad es que se atrevieron a hacer algo que entre muchos analistas se consideraba un peligro, un error. Porque la teoría marcaba que si subes de golpe el salario mínimo, se dispara la inflación. Pues subieron de golpe el salario mínimo y no se disparó la inflación. Triplicaron prácticamente el salario mínimo y la inflación está bajo control. La oposición tiene que reconocer que esto ha sido un éxito. Porque además los aumentos al salario mínimo han llegado con el visto bueno de los empresarios. Es decir, no han sido decretazos del gobierno y háganle como quieran. No, no, no. Las cámaras empresariales han estado de acuerdo. Y compleméntelo con esto. Hoy el gobierno anunció que los trabajadores ya van a poder trabajar menos horas. Se va a bajar la semana laboral de 48 a 40 horas para el año 2030. Le van a ir bajando 2 horas de trabajo a la semana por año. Bravo. Bravísimo. Bueno, bravísimo. Menos mal reconoce que esto es una política exitosa y que en efecto ha disminuido la pobreza en los últimos años. Increíble, Loret de Mola. La presidenta Claudia Sheinbaum va a ser recordada como aquellos presidentes que cambiaron la historia del país, como Lázaro Cárdenas, López Mateos y López Obrador. ¿Por qué? Porque ella, a diferencia de la reforma energética que tanto la peleó, ella tanto la combatió, que el Estado le otorgó el permiso a los extranjeros, al capital privado, para distribuir y vender gasolina. Y aquí fue al revés con lo del agua. Ella va a ser recordada por poner orden al agua, es quitarle el excedente a los concesionarios del agua para regresársela al Estado. Es increíble que este panista, que viene sin argumentos, sin datos, no puede creer, se quedó con la boca abierta de que César Duarte, ya preso, afortunadamente acaparaba 700 millones de litros de agua afectando a la gente de Chihuahua. ¿Y quién tiene la culpa? Morena. Y ahora que está arreglando eso, la culpa es de Morena. Siempre se van por la fácil. Te digo, entonces va a ser recordada a Claudia Sheinbaum por haber hecho este cambio titánico. Ahí, aunque le cueste 1 millón de votos, pues se tenía que hacer. Porque así pasó con Lázaro Cárdenas y López Mateos. Había muchas resistencias, gente bloqueando pues, ahí los caminos contra Claudia, porque ese es el avance que se tiene que hacer. Soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía del agua, porque el agua va a ser muy preciada en el futuro. Muchos ya no lo vamos a ver. Me encanta cómo estos jóvenes se burlan de Loret, porque con los dientes apretados acepta logros de la cuarta transformación. Pero ¿quién es Loret de Mola? Un farsante que se la pasa mintiendo un día sí, el otro también en contra de la 4T. Pero ante estos resultados maravillosos de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ellos se burlan, porque él lo dice pues muy enojado y casi regañando a la oposición, porque la oposición no reconoce estos logros y dice que Morena es un desastre y es lo peor que le ha pasado al país. Entonces ofenden nuestra inteligencia cuando dicen esas cosas. Dime qué piensas tú. Hasta luego.